No. Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas. Somos poquitos, pero ya vamos a hacer más. Los grupos se están uniendo, entonces en la unificación de los grupos, igual no crean que son pocos. O sea, con la experiencia que tengo de la psicología social, que son varios, ¿sí? Les quiero contar algo. A ver, ustedes, por ejemplo, son aproximadamente 23, ¿sí? Más unos 10, 12 que tenemos presencial, son 33. Si este año se reciben 30 psicólogos sociales de nuestra escuela, yo les voy a decir que voy a romper el récord de todas aquellas escuelas que se han recibido en la Ciudad de La Plata y alrededores. Mauro, vos conocés muy bien, porque no terminan 30 personas. Siempre, o sea, la psicología social antes se planteaba así, ¿no? Algunos profes míos también me decían que era en el mismo proceso de conocerse, ¿no? Como que se iba uno conociendo y no se quería conocer después. Era como esto que decía Lacan, ¿no? En realidad le decía Freud, ¿no? Así de una manera, después en la relectura. No es que uno no sepa cuáles son fantasmas. El problema es que no quiere encontrarse con ellos, ¿no? Entonces, desde ahí me parece, ¿no? Y ahora calme un poquito, digo, si son 30 personas que se reciben de psicólogos sociales, es un montón. Abrimos el posgrado, terminamos con 33 profesionales de la psicología social clínica en febrero. En febrero comenzamos con un nuevo posgrado de psicología social clínica. 35 mujeres, todas mujeres vinieron, tocaron todas mujeres. Así como estamos. Hola Mónica, ahí te vemos la cara. 35 terminando. Ahí viene Marina también, están viniendo de a poquito. 35, así que bueno, vamos ahí, muy fuerte, cada vez más fuerte el posgrado. Abrimos un primer año, quisimos hacerlo chiquito, de 15 ya estamos en 20, por ahí. Y un segundo año, hola Marina, tanto tiempo, ¿cómo estás? Espero que bien. Eh, y un segundo año que se ha juntado ahora y son 40 y pico. Así que tenemos más los presenciales. El sábado íbamos a comenzar la presencialidad en el colegio, pero con todo lo sucedido, con la lluvia y todo, bueno, nada. Un equipo del EPS, de emergencias psicosociales, llevó para Bahía Blanca. En realidad tampoco se podía hacer mucho porque no había espacio donde pararse. Miren lo que les estoy diciendo. Fue verdaderamente una tragedia. A nosotros nos tocó un poco estar acá. Muchos de nosotros también fuimos afectados, nos ha afectado mal, sin comunicaciones, sin nada. Eh, Así que fue terrible la tormenta, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos conteniendo, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, estudiantes de tercer año, los chicos de tercero presencial ya están trabajando en algunos proyectos, hoy me presentaron uno, ya hay que comenzar a la práctica. Justamente este módulo es el módulo 13, que se llama Estructura y Dinámica del Rol del Coordinador, ¿no? Y ya los proyectos. No esperen la oficialidad. Mauro sabe mucho de la oficialidad porque hace 200.000 años que está estudiando para ser oficial. Y sin embargo, bueno, él porque tiene posibilidades, a veces le pagan, pero si no, un bioma no te paga, ¿no? Y sale una resolución y después te tiran Marina también, la 10-14-14, después la tecnicatura y ahora va a venir la licenciatura y después, ¿no? Entonces digo, la diferencia entre esto, de ser legales por un ministerio, por gente que no hace determinados de escritorio, no tiene ni la más mínima idea de por qué tengo que hacer un plan de trabajo con alguien que es imaginario, porque ni lo conozco, ¿no? Y cómo lo modifico, o sea, que es toda una falacia, y la posibilidad también de ser legítimos en el campo. Entonces, esta posibilidad que ustedes tienen de comenzar a armar, yo estoy desesperado con esto, ¿no? Que no sea SICA que manda un equipo o nosotros que mandemos un equipo, que pueda instalarse, ya que tenemos la posibilidad hoy en día de ser una escuela latinoamericana, que estamos con proyectos que ustedes tienen que saber porque es gracias a ustedes, ¿no? Proyectos para abrir una sede en Tandil, próximamente yo calculo que en agosto ya la tenemos, una en Chile, ya sería un poquitito más arriesgado, pero ya la tenemos también, ya todo formalizado, porque van los mismos programas. Después también en Capital, Buenos Aires,
Bueno, y seguimos laburando en el sur, hicimos varios convenios, estamos con Psicoarte, laburando con payasicólogos sociales ¿cómo es? Con niños y niñas con cáncer, en los hospitales de niños. Así que bueno, vinimos, no tuvimos vacaciones, vinimos trabajando muy fuertemente, pudimos mandar 2 o 3 personas conocidas al Bolsón, veníamos del Bolsón, primero veníamos de Villa Gesell, ¿se acuerdan? Después fuimos al Bolsón, ahora Bahía Blanca. Entonces estos proyectos, que no son solamente proyectos grupales, sino un proyecto de contención emocional, de primeros auxilios, ¿sí? De intervención en crisis, que ustedes ya están. Yo estoy esperando que en cada ciudad, provincia o lugar comiencen a armarlo, o cualquier otro proyecto, pero donde la gente lo necesita, ¿no? Porque que no puede bajar a alguien de un helicóptero y dice, vamos a ver el Estado. ¿El Estado qué? O sea, la contención, el abrazo que se necesita, ¿no? Entonces, bueno, no voy a mezclar cuestiones políticas, pero lógicamente que me salen algunas puteadas y algunos pensamientos en esta idea. Pero digo, ustedes ya esos proyectos que siempre son proyectos con el otro, no son proyectos con uno, ¿no? Entonces esa posibilidad de ocupar los hiatos institucionales, ¿no? Universitarios, esto se hace con esa lucha de que te vean, como nosotros ahora abrimos en la escuela la intervención, ¿sí? Social, o sea, comunitaria, clínica comunitaria, y vamos 2 veces en el mes presencial y las otras 2 veces plazas, comedores, llevamos los consultorios a la calle, como este legado que nos dejó Pichón, ¿no? Entonces, bueno, hoy le voy a sacar un tiempito, como es la primera reunión, presentando este módulo. Luego tenemos que ver el horario, cómo andan, pero en realidad estaba planificado, esta planificación es porque nosotros seguimos laburando con acompañamiento terapéutico y demás, y es el horario de verano, pero ya a partir de la próxima vamos a ver si se corre. En el caso de correrse, ustedes van a estar 7:30, ¿ok? De 7:30 a 9, así pueden cocinar, comer y hacer lo que tengan que hacer. A alguien le viene bien y a otros no. Bueno, esto es así. A otros llegamos muy ligero. Peor están los chicos de segundo a las 6. Así que les cuento. Miren, con cómo es más o menos nuestra vida. Lunes con ustedes, ¿sí? Segundo y tercero. Martes, acompañamientos terapéuticos, Córdoba y bueno, y por ahí. Miércoles, posgrado. El jueves también tenemos acompañamiento y estamos dando otros cursos emocionales en otras provincias, en el sur, que habíamos cortado y comenzamos de nuevo. El viernes tenemos el primer año y el sábado a la mañana, pues me gusta hacerlo madrugar, ¿no? Van los presenciales a nuestra sede del Sagrado Corazón. Ok, comencemos un poquito en la presentación. Tuve estos inconvenientes que yo les voy a armar una ficha de lectura, les voy a pasar la Biblia, pero estoy teniendo algunos inconvenientes, todos, por parte del gobierno o por parte de quienes están manejando las redes sociales. Ya tengo miles de denuncias, no te puede hacer publicidad, y bueno. Pero además me sacan las lecturas, me sacan los textos. Por ejemplo, hace 2 semanas que termino todos los años, ¿no? Porque hay que terminar todos los años con el analítico de ustedes, y yo ya lo hago con bibliografía, y bueno, ahora buscas las bibliografías y salen pagas. No sé si saben más o menos cómo viene el asunto. Entonces, bueno, estamos tratando de hacer fichas, se lo voy a mandar igual, ¿sí? Como para que vean, porque es muy interesante, pero vamos por ahí, ¿no? Para que sepan también cuál es la realidad. Ok, lo primero que ustedes tienen que ver con el material que yo les voy a mandar, y les voy a mandar también un material de que se explica lo que es la coordinación y el grupo, tiene que ver con la dinámica y la estructura grupal. Hola, Vanina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Aquí estamos, tratando de hablar algo. Eh, ¿Vos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Lástima el horario. lástima que El horario. es muy tarde. Complicado para mí. La semana que viene lo vamos a hacer una hora antes, así que me putean los demás que no están de acuerdo. Ah, Eh, mejor. porque ya cambiaba el horario, porque este es el horario de verano por el calor. Pero calculo que ya habrá apaciguado un poco, ¿sí?
Y además este módulo también lo van a tener con otro profe, así que bueno, voy a estar ahí como coordinando, como para que no se vaya también el ninja Mauro, que lo querés tanto, que lo conocés, y vos Marina, que lo conocés, es un genio, pero a veces se nos va la mierda, entonces bueno, tenemos que estar ahí haciendo como de modulador, ¿no? Y por eso el tema de horario, así que ustedes seguramente la semana que viene ya es de 7:30 hasta, calculen 2 Zoom, ¿sí? Más o menos las 9, pero no termina a las 9, 9 menos 10, más o menos, 9 menos 4. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar un poquito con el tema de la dinámica. Primero, o sea, cuando yo hablo de dinámica y estructura grupal, ustedes ya vieron por dónde se va el observador, se para, que hay observadores que son silientes en el sentido de estar callados, pero que también hay observadores que pueden ser co-coordinador en algún momento, ¿no? Y son parlantes. Es una gran discusión que teníamos con los psicólogos sociales conservadores, y por supuesto, porque si el grupo se te está cayendo, entonces el observador habla y hace algún señalamiento y ayuda al coordinador. Ok, ahora, ¿qué es la estructura grupal? Porque no toda la estructura grupal debe pensarse como la posibilidad de un grupo operativo. Digo esto, por ejemplo, ustedes van a tener la posibilidad de trabajar en espacios grupales y poder hacer grupos operativos. Y son los únicos capacitados. Ni siquiera el psicólogo recibido en la Universidad de Psicología puede hacer grupos operativos, porque para ellos la psicología social es simplemente una disciplina que entra en una materia cuatrimestral. Miren la importancia que le da. Pero bueno, no digamos esto porque también estamos trabajando y muy bien con psicoanalistas y tenemos compañeras y compañeros que laburan hace muchos años conmigo, pero saben que cuando hay un tema familiar, el psicólogo con formación psicoanalítica poco puede hacer. O si lo hace, es más bien desde lo cognitivo-conductual. Por ejemplo, vamos a una situación de consumo. La mayoría de los grupos que laburan en lo que se llama anónimo, por ejemplo, Narcóticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos, trabajan en una estructura de consumo cero, en donde no hay grupo operativo, sino que son grupos de control, ¿sí? En donde un miembro del grupo va a apadrinar a otro y entonces lo va a perseguir. Como si fuese una paranoia que te lo llevas a tu casa siempre, ¿no? Entonces no puedes hacer nada porque está acá la obligación. Ahora, ¿eso sirve? Bueno, en muchas ocasiones puede servir, ¿no? El consumo cero y tener algún padrino, por ejemplo, ¿sí? Que te meta órdenes como quédate en casa, como no lo haga más. ¿No? ¿Y por qué? Porque ahí te viene el miedo y el miedo se comienza a transformar en lo instituido. Ok, pero no quiere decir que haya una transformación en tanto la elaboración de la persona, sino que hay una aceptación de la vida cotidiana que le ha llevado, es decir, bueno, la prohibición con modelo de sustitución, por ejemplo, saco esto, te pruebo nunca más y entonces toma, qué sé yo, una Biblia. Funciona, para algunas personas puede funcionar, pero ¿qué pasa si la Biblia o aquello que te dan no es expresado? ¿Sí? Digo, aquello que te dan queda como una sustitución y encima, luego cuando vos te vas recibiendo, te nombran de operador socioterapéutico especializado en la atención de las adicciones. ¿Qué es lo que sucede? Ahí tenemos una complicación. Yo no digo que esté mal, pero en algunos de los casos, o los que te nombran luego pastores, no hablan de un yo, ni hablan de nosotros, sino que hablan de un Dios. O sea, se van al sujeto de la creencia, que está muy bien en un momento, pero quedan sostenidos en la creencia. ¿Y por qué digo esto, la estructura grupal? Porque todos los grupos se estructuran distinto de acuerdo a dónde está la focalización o la centralización. En este caso, tienen que comprender ustedes que estos grupos, la mayoría que laburan en las comunidades terapéuticas, por eso lo pongo como ejemplo, son grupos que están centrados en la persona, ¿sí? En la persona, pero en la problemática en común. Por eso es, contame cómo estás vos. Hace 3 días que estoy limpio. ¿Se va comprendiendo? Entonces es en el compartir. Los mismos que en los grupos. Ah, estamos laburando también en un convenio en la penitenciaría de Florencio Varela.
no me pregunten cómo hizo nuestra compañera y profe, que ya la van a tener ustedes, la van a tener en psicodrama, arte terapia, que es Sara, no sé si ya la tuvieron, si la conocen, que también es estudiante nuestra, y además es una genia la piba, y bueno, consiguió meter un grupo de psicoarte dentro de la penitenciaría. Nos costó muchísimo, pero bueno, ahí tienen los que son los proyectos objetivos. Tal vez no se cobre como psicólogo social, pero se inventan títulos ahí adentro, ¿no? Así que bueno, está buenísimo eso también, porque tenemos un espacio ahí que es muy complejo, ¿no? La estructura grupal, decía, entonces tiene que ver con dónde está la centralización o el centramiento. En estos grupos se centra en la persona y en una problemática compartida. En cambio, el grupo operativo, como ya ustedes ya saben, como bien saben y han aprendido en la observación, tiene un centramiento total en la tarea, ¿no? Fíjense, inventen ahora en sus mentes, si no están tan cansados y cansadas, un cono invertido. Ese cono, o sea, un cucurucho de helado, diría yo ahora, ¿no? Para no decir un cono. Ese cucurucho de helado, la parte de arriba, es el grupo, ¿ok? Ahora, en ese grupo hay al costado 6 puntos. Esos 6 puntos, ¿cómo se llaman? Ustedes si no estudian este año, no se reciben. Se los digo también a los que no están. ¿Cómo se llaman los 6 puntos? Vectores. Muy bien. Vamos a decirlo con todas las letras, Mónica. Vectores de análisis, aunque Pichón lo pone como vectores. Vectores de análisis del cono invertido. ¿Por qué son vectores de análisis? Porque es lo que nosotros vamos a analizar en este acontecer grupal. Vamos a poner un grupo, yo sé que se están imaginando un grupo terapéutico. ¿Pasa a ser terapéutico? Y sí puede pasar a ser terapéutico, por supuesto, ¿no? Porque es una técnica, en las 3 palabras de guerra pichoniana, técnica, estrategia, ¿sí? Y táctica. Entonces el grupo operativo cobra esos 3. Ahora, bien, tenemos los vectores. Vayan repasando esto. Vuelvo a analizar. Vamos a tomar un grupo. Cuando hablo de grupo, hablo de 3 personas, no de 2. Así que no jodan después cuando llego a un trabajo grupal, ay, lo voy a hacer con fulanito. No, eso es un estado simbiótico, un vínculo patológico que ustedes van a tener. Necesitamos de un tercero que nos haga separar. Por favor, se los pido. Tampoco le estoy diciendo que crean en el poliamor, ese es para después, ¿sí? Pero necesitamos del tercero. El grupo es de a 3. Necesitamos el tercer, a Mauro le encanta esta palabra, el tercer fantasiado. El fantasiado es aquel que dice, que es el portavoz de que, no estamos coincidiendo, hay algo que está mal, ¿no? Entonces, en esa teoría que es muy rebuscada y muy linda, que comienza a Melanie Klein, porque es el pasaje de la fantasía a la creatividad, que continúa Pichón, y que después, bueno, yo le di 4.000 millones de vueltas, ahí comprendimos también por qué Alfredito Moffat decía que el grupo tiene que ser de 3 personas, ¿sí? Pero no, porque el tercero caiga en discordia, en el poder, en lo que sea. No es como que vos tenés un amigo, muy amigo, y te presenta a otro amigo. Como yo era tu mejor amigo. Bueno, en la adolescencia pasa mucho, ¿no? En las adolescencias vemos esto y que se pelean, pero si yo era tu mejor amiga, ¿por qué me dejaste? Bien, la estructura grupal. Ahora, vamos en el primero. En el primer vector, en donde nosotros vamos a tener, ¿no?, la pertenencia, ¿no?, la cooperación, la pertinencia. Si bien importa el orden, importa desde lo implícito a lo explícito, porque cada uno va marcando, por ejemplo, la primera podemos decir, bueno, pertenencia. En la pertenencia, vos pertenecés. Ahora, ahí es la afiliación o pertenencia que yo siempre marqué una diferencia. No es lo mismo estar afiliado que pertenecer. El afiliado, ¿por qué vas a la marcha? Y porque estoy afiliado, qué sé yo, ni sé. El que pertenece lleva la camiseta, la transpira en la cancha. Y te puede decir por qué va. Hubieron varias marchas en Argentina y podríamos decir, ¿no? ¿Quién pertenece? Entonces ahí se juega la identidad, porque vos participando, no teniendo un grupo de pertenencia de pares, te da identidad, pero también te saca.
Siempre. Vos no podés ser un emo y estar escuchando cumbia. Es así. ¿Sí? En una época, los ricoteros estábamos en una vereda y los de Cerati estaban en la otra, ¿no? Era más o menos así. Entonces teníamos grupo de pertenencia y lo que no podemos hacer era escuchar Cerati, porque él hacía pop. Bueno, después fueron cambiando las cosas, pero así son las tribus urbanas y así son nuestros grupos de pertenencia. Cada uno que llega te dice, yo soy dador de identidad, pero también te saco. Después tenés la pertinencia, ¿no? La pertinencia viene en cuestiones que son mucho más inconscientes porque está relacionada con la colaboración y este vector de análisis o juntos, ¿no? Porque ya si no cooperan, lógicamente la pertinencia se desarma, porque la pertinencia es, tenés conductas pertinentes para decir que pertenezco y así se van enganchando, ¿no? Y del otro lado ya vamos a pasar a los que son más complejos aún, porque aquí está, ¿quién tiene la verdad? La verdad absoluta. Mentira la verdad, dice Darío, ¿no? Entonces, que también vamos a ir viendo algo de esto, de ese supuesto saber que yo siempre hablo, porque ahí viene la comunicación, y la comunicación no es comunicación directa. Acá quiero frenar un cachitito, yo le estoy presentando y voy a hacer un cachitito para hacernos este sonido, y ya pueden seguir sus caminos, sus vidas. Y Mauro puede conseguir una lamparita, por ejemplo, que ni la cara se le ve. Parece el tercer fantasiado es un fantasma. Está ahí. Entonces, miren esto, ¿no? Esa comunicación tiene que ver con el decir, pero el decir en términos vincular, que no es a quién le digo. Si yo le digo algo a alguien, estoy esperando de la respuesta del otro. Lo cual me lleva a la noción de la complejidad de vínculo. En el vínculo todo está implicado y por lo tanto todo está complicado. Y para que mi deseo no se caiga, debo de tener una escucha y un reconocimiento. Y ese reconocimiento se dice con el otro, te amo, yo también te quiero. No coincidió, se cae el deseo. ¿Fui claro en esto? El tema es que Pichon Rivière, en esos años, imagínense 46, corte psicoanalítico, del sujeto del deseo, del sujeto de la necesidad, luego vienen otros sujetos, el sujeto del lenguaje de Lacan, el sujeto cognitivo y de la inteligencia de Piaget y Vygotsky, el sujeto ¿sí? También que se plantea de la crisis, y entonces, bueno, ahí están los tres pasajes. El primer pasaje desde Pichón, del psicoanálisis a la psicología social, el segundo de Alfredo Moffat a la terapia de crisis, el tercero de Zika a la teoría de la identidad y el cuarto de Estoy destrozando todo para hacer todas estas resignificaciones. Pero vamos en ese camino. Creo que vamos muy bien porque somos reconocidos en varios lados. Pero decía esto, y un poquito lo que le decía a las chicas del segundo. Uno pensó en esa psicología más antigua, o la psicología social más antigua, en todas las psicologías, en realidad, como el pensamiento filosófico que no se pudo descartar, que uno tenía que tener un estado de equilibrio. De hecho, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como el perfecto estado de equilibrio biopsicosocial, lo cual me parece totalmente estúpido, porque nadie tiene el perfecto estado biopsicosocial, menos en los tiempos que vivimos ahora, que es un tiempo ¿sí? Anti-estado de equilibrio homeostático. Siempre tenemos algo, la realidad, cuando abres la puerta, te pega, te golpea y es intolerable. Es intolerable pensar tanto en el exceso, y ahí viene nuestra definición. Nuestra definición de enfermedad tiene que ver con el exceso. No tiene que ver con el consumo, tiene que ver con el exceso de consumo. Si vos consumís mucho futuro, tenés un exceso de futuro. Ese exceso de futuro te dice que sos ansioso. Porque todavía te estás haciendo problemas por lo que todavía no pasó. Como las típicas familias que yo les cuento. Será la mía también, ¿no? Bueno, la otra, porque como me deconstruí quedé más solo que una abeja, pero bueno, ahora ya no soy alguien, sino que soy nadie, ¿sí? Pero tiene que ver con esto. Estamos comiendo al mediodía y te dices, ¿qué vamos a comer a la noche, papi? Pará, ¿por qué no terminás lo que estás haciendo ahora? ¿Le ha pasado esto? ¿Eh? Ojo. Entonces, porque hay un exceso de vivir en el futuro, como las personas que tienen pánico, ¿no? Entregadas a un optimismo trágico, me voy a morir, me voy a volver loco. Entonces la concentración de los síntomas hace que pará, estás acá.
Por eso los interventores en crisis bajan al presente. El exceso del futuro se vive como una ansiedad. La ansiedad trae la angustia, que es intolerable para la vida. Ahora, el exceso del presente, ¿no? Por eso habla de los acompañantes, no tiene que ver con lo que yo trabajo con la persona, sino que el exceso está dado por bancar a los grupos internos, por bancar también a los grupos externos, es decir, no con el pibe o la persona, sino con el sistema, la institución, la familia discapacitante, institución y sociedad discapacitante. En una inclusión escolar tenés que estar ahí con el pibe, pero no estás solamente con el pibe o la piba, sino que estás con 40 compañeros, con la maestra, con la directora, con la preceptora, con la familia que no viene, con la familia que sí viene, y con Yoma que no te paga, ni en tiempo ni en forma, y te sigue pagando 3 lucas. Entonces eso te trae un exceso del presente, que lógicamente terminas estresado. La mayoría de las personas que nos consulten, y la van a consultar ustedes el año que viene, son profesionales de la salud mental y de la discapacidad. Pregúntense ahora por qué. ¿Sí? Exceso del presente, el estrés. Entonces comenzás a tener también, sentir angustia. ¿Qué carajo hago? Ahora, dejo de trabajar, pero si dejo de trabajar, y esto entonces se mezcla en el futuro y se mezcla con el pasado. Porque cuando vos tenés un exceso del pasado, no podés dejar de pasar en el pasado. Sí, claro, tal vez el pasado fue mejor, pero ahora tenés este presente, loco. Y si vos te quedás en el pasado, el exceso del pasado se llama depresión y te matás. Porque el exceso del pasado hace que la depresión pueda pasar a ser que vos seas culpable y pasar a hacer el pasaje de la depresión a la melancolía, en donde, ay, antes era mejor y ahora no podré vivir. Sí podés vivir. Hay que acomodar los tiempos. La castración simbólica de lo que fue, ya no lo tendrás. Tendrás otras cosas. ¿Sí? Y lo que tenés ahora es lo que probás para ver si podemos hacer un proyecto del futuro. Pero los proyectos han cambiado tanto que no era que el que se entrega a la tristeza pierde la plenitud de la vida, por eso hace falta gestar proyectos participativos. Sí, claro, pichón, pero en estos tiempos si yo hago un proyecto a largo plazo, nos vamos a enamorar y vamos a vivir juntos hasta los 98 años, me voy a frustrar. Porque no son los tiempos de pensar en un futuro muy largo, son los tiempos de vivir la felicidad del momento. Hoy fui feliz, mañana no sé. ¿Sí? Yo quiero dejar en claro estas cuestiones porque decía que la psicología era como el espacio que también le voy a dar un video, pero para que vean un poco, eh, que lo tiene una colega nuestra, ¿no? Pero en esta época se hablaba, y bueno, son un poquito más grandes, entonces llaman el espacio de alquimia, ¿no? Un espacio de equilibrio energético. Ahora, Pichón plantea, ¿no? Y lo hace Ana Quiroga luego, en Crítica a la Vida Cotidiana, las tres áreas, ¿no? El pensar, área uno de la mente, el sentir, el del cuerpo y del hacer. Lógicamente que esto se plantea como el tratar de darle instrumentación a las personas para que estén equilibradas. Yo esto lo planteé también en términos negativos, porque si vos tenés una persona que está atravesando una dinámica de estructuras, por ejemplo, un pedófilo, piensa que lo que quiere es estar con el pibe, siente que tiene la necesidad de estar con el pibito, con el bebé, para hacerlo más trágico, y va y lo hace. Entonces, en el momento de alquimia, el estado de equilibrio también puede ser negativo. Entonces, y ustedes van a tener asistidos que vienen de aquí, y decir, ay, viven, no, y hacen yoga y es maravilloso. Falta una cuarta área, del sujeto del lenguaje, lacaniano, de aquel que dice, pero no sabemos si lo que dice es cierto, porque detrás de ese significante de la palabra hay otro. Entonces, la cuarta área que propongo es el área del decir. Entonces tenés área uno pensar, no importan los órdenes aquí, ¿sí? Área 2 del cuerpo, el sentir. Área 3 el hacer. Y el área 4 el decir. Porque uno cuando dice, a veces lo dice desde un discurso universitario, ¿no? Porque yo soy el profesor, me decía alguien. Ok, entonces si yo soy el docente subido, ¿no? Aquí, ustedes son, ¿sí? Ni siquiera estudiantes, son los alumnos.
porque son sin luces. Y su función es la adaptación pasiva. Todo lo que yo diga, ustedes lo tienen que memorizar, Piaget. Adaptación pasiva. Esto no tiene nada que ver con el concepto de salud que nosotros tenemos en psicología social, que es la adaptación activa. Porque en la adaptación activa es donde uno parte y vuelve a la idea de qué es el sujeto para Pichón. Un sujeto producido y productor. Productor que significa, ¿sabes por qué sigo vivo? Porque me siento que estoy vivo. Porque puedo producir. Ahora, para los pibes que salen de una comunidad, los pibes que salen de la cárcel, si ni el Estado, si ni la familia, si no los acompañantes o los sistemas lo ayudan a que se sienta productivo, a que sirve para algo, a que transforme su fantasía en creatividad, tiene recaídas. Entonces la adaptación activa tiene que ver con la buena comunicación, por eso se olvidan del área, la toman como evidencia, pero no es tan obvia. Porque la comunicación puede estar, pero la comunicación también, como decía Saussure, los signos son inconscientes. Las imágenes mentales cobran representaciones de la fantasía. Y ahora, luego, la comunicación, ese aprendizaje que viene como vector, ustedes en la estructura grupal lo tienen que tener como aprendizaje con la H, el aprender, poder apropiarse, que las personas que estén en ese grupo, aunque se caiga el grupo, porque la idea es que se caiga el grupo con un proceso de deconstrucción, para levantar justamente la barrera de lo reprimido, porque si el grupo está funcionando todo bien, ahora si el grupo está funcionando todo mal, mejor así. Como pasó con ustedes en el grupo de estudio. ¿Sí? A veces modulamos para que no se maten, y a veces, bueno, lo dejamos saber hasta dónde puede llegar. A veces se van a la mierda. Pero para nosotros son existentes y emergentes de cosas que han vivido ustedes en el grupo. Había gente aquí que decía, yo creí que los grupos, porque yo de donde estudiaba me decían que los grupos eran todos homogéneos, o lo heterogéneo se transformaba en homogéneo, y que eran todos armónicos, alquímicos. No, los grupos son caóticos y deben de serlo. Ahora, el caos también presenta la posibilidad del estancamiento de un trabajo grupal, ¿no? Que tiene que ver con no poder visualizar y confrontar los obstáculos, ¿sí? Epistemológicos y epistemofílicos que se dan en el grupo. Entonces, por eso los grupos en tercero tienden a disociarse. Porque uno dice, no puedo con esto, voy a trabajar solo, porque no, los trabajos son grupales. Yo entiendo todo, pero vos tenés que aprender a trabajar una coordinación grupal si salís de acá para trabajar con grupo. Una vez, bueno, dos veces, bárbaro, pero en la tercera tenés que elaborar grupal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque es justamente este módulo desde la grupalidad. Entonces, hablaba de esta cuestión, ¿no? Que Ana Quiroga habla muy bien, de lo que se encubre, de quién quiere tener la verdad absoluta, pero guarda, porque también la ideología dominante del poder es la que naturaliza. Y ustedes pueden creer que yo estoy naturalizando maneras o formas de pensamiento de la psicología social, ¿no? La naturalización tiene que ver con eso. La crítica de la vida cotidiana es romper la naturalización. Ahora, hay ideologías dominantes de poder que justamente favorecen el encubrimiento. Y más, les diría, al silenciamiento. Y hace que ustedes sean depositarios. Yo en este grupo no me meto más porque es un quilombo. No, metete y tirá la palabra que tenés que tirar. Porque es la única manera que con ese decir, con ese actuar, entonces podemos levantar, o por lo menos hacer visualizar a los otros los obstáculos. Porque dicen que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Bueno, y entonces es esto, ¿no? Tenés personajes crueles, feroces, cargados con armas o motosierras o qué sé yo, que vienen a cortar cabezas, ¿no? Que vienen con su ideología dominante de poder económico a naturalizar las cosas, porque está naturalizado porque lo hicieron otros, o porque, qué sé yo, que en realidad es un encubrimiento, y no estoy hablando
de criptomoneda. Pero se creen que el discurso puede llegar a ser un discurso no solamente universitario, sino un discurso del amo, dice Lacan, en donde ellos poseen la verdad absoluta. Y entonces lo esencial no se ve, porque queda oculto. Bueno, un poquitito es esto. Por eso esto existe en todos los grupos. Yo voy pasando por ejemplo, ¿sí? Y terminamos aquí. Un poquitito es la dinámica. Van a entender bien cuando lean. ¿Van a leer para la próxima clase? Seguro, ¿no? No me fallen. Bueno, después los cago a pedo de los demás que no están aquí, para que sean más, ¿no? Para que no seamos 4 o 5. Pues si no comenzamos con el año pasado, ¿no? Con 3 termino el grupo. Ahora voy a ver la cantidad que hay, pero por lo menos 10, 15 personas tienen que haber. Y voy a preguntar bien. Bueno, ¿alguna duda? Material para la próxima, programa hecho y todo para que ustedes puedan seguir trabajando. Bienvenidos entonces a este último año. Espero que nos acompañen hasta el final. Estamos orgullosos y orgullosas también de todos ustedes. Y bueno, ahí estamos, en la lucha permanente, ¿sí? Y queremos que sean ya pronto parte del equipo. Esto vayan sabiendo